Amado Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias, mi bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, quien nos trae nuevamente a tu presencia, Señor, al lugar de tu presencia, Padre Santo, mi bendito Dios. Te damos gracias por esta mañana, Señor amado Dios. Te damos gracias por este día, Padre Celestial. Te damos gracias por un día más de vida, mi Señor amado Dios. Porque estamos aquí en este lugar, Señor, porque a través de tu Hijo nos has dado vida eterna. Y estamos hoy aquí en este lugar, Señor, porque hoy tu misericordia, Señor, está nuevamente sobre nosotros y tú soplas ese aliento de vida sobre cada uno de nosotros, amado Señor. Los que estamos hoy aquí en esta mañana reunidos, Dios, pero tú también has soplado ese aliento de vida, Señor amado Dios, sobre aquellos que están allí a través de la distancia, la internet, allí también conectados contigo, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana, Señor, bendito Dios, por lo que ya hemos recibido de tu mano, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos abierto nuestros ojos, amado Señor. Estamos en pie en este lugar, Señor. Te damos gracias porque quizás ya hemos recibido ese alimento, Señor, bendito Dios, allí material, Señor, físico. Y te damos gracias porque estamos recibiendo ese alimento espiritual, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos, amado Señor, mi bendito Dios. Y Padre, que este tiempo, Señor amado Dios, sea una ofrenda para ti, mi Señor amado Dios. Que desde el momento, Señor, en que tú has inquietado nuestro corazón y nos has traído a este lugar, Señor, que esta sea nuestra ofrenda, Señor, estar hoy aquí delante de ti, Señor. Que nuestra oración, Señor amado Dios, que estamos haciendo en este momento sea una ofrenda, Señor amado. Que nuestros pensamientos, Padre Celestial, sean una ofrenda para ti, Señor amado Dios. Que nuestra vida, Padre Celestial, sea una ofrenda para ti, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos, amado Señor. Que nuestro modo de vivir, Señor, sea una ofrenda para ti, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana, Señor, por todo aquello que recibimos, amado Señor, por todo aquello que recibiremos, amado Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu obra sigue siendo perfeccionada día tras día, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, amado Señor. Gracias, mi bendito Dios, por todo lo que tú haces, amado Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pero muy buenos días para todos. Los invito allí que tomen asiento, mis hermanos. Les invito allí para que tomemos asiento y también le damos la bienvenida a las personas que se conectan allí a través de las redes sociales. Allí también le damos la bienvenida a nuestro servicio, a nuestro tiempo de ayuno, sábados a las 9 de la mañana. Y bien, mis hermanos, después de este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración en el que el Señor prepara nuestro corazón para recibir de su palabra, mis hermanos, quiero invitarlos a todos allí a la palabra de Dios. Y quiero invitarlos al libro de Hechos capítulo 26. Por favor, acompáñenme allí al libro de Hechos en el capítulo 26. Y vamos a leer todo este capítulo, mis hermanos. Hechos capítulo 26 desde el verso 1 en adelante, mis hermanos, como tal. Y dice así la palabra de Dios. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ojo con ese versículo 18, mis hermanos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieron y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Versículo 20, también tengámoslo allí en cuenta. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, mis hermanos, leemos todo este capítulo. Es un capítulo bien bonito, mis hermanos. Por allí versos que debemos tener en cuenta, por favor. Hay unos versitos que usted debe tener en cuenta allí. Miren ese verso 18, miremos ese verso 20, mis hermanos. Miren lo que el Señor nos habla allí, mis hermanos. Pero hay unos versos que también debemos tener en cuenta. Tenga en cuenta, por favor, ahorita para el mensaje, el verso 5, el verso 22, mis hermanos, como tal. Bien, miren, mis hermanos, hay varios llamados que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Hay varios llamados, mis hermanos. Pensamos que el llamado únicamente es el llamado a ser pastor, o el llamado, mis hermanos, bueno, hay algo que a veces se nos mete mucho en la cabeza, mis hermanos, y debemos tener cuidado con eso, y es que pensamos que servirle al Señor es solo tener aquí un pastorado, servirle aquí, estar en el altar, llevar la palabra. Pero el Señor nos ha llamado a varios servicios, nos ha llamado de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Y hay varios llamados sobre nosotros, mis hermanos, hay varios llamados sobre nosotros. ¿Qué podríamos decir en este momento? ¿Será que Dios nos llamó de la misma manera a cada uno de nosotros? No, mis hermanos. Cuando uno piensa en los apóstoles, Pedro, ¿qué estaba haciendo cuando fue llamado? Pedro estaba pescando, mis hermanos. Pablo, ¿qué estaba haciendo cuando fue llamado? Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene esos llamados diferentes. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios nos llamó, mis hermanos? Entonces cada uno se imagina. Una persona puede decir: cuando Dios me llamó, yo estaba en un hospital, yo estaba en una cárcel, yo estaba en un bar, yo estaba a punto de separarme.
Entonces hay varios llamados que nos hace el Señor, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿cuáles son esos llamados que nos hace el Señor, mis hermanos? Hay un llamado bien importante, ¿y cuál es? Hay un llamado a la vida eterna. Y todos nosotros sabemos, y lo vemos allí en el verso 20, mis hermanos, que solo hay un camino a esa vida eterna y ese camino se llama Jesús. Entonces, ese llamado es para todos. ¿A qué más nos llamó el Señor, mis hermanos? El Señor nos llamó, por ejemplo, al arrepentimiento. Es decir, ¿qué es el arrepentimiento, mis hermanos? Reconocer mi condición, y cuando yo reconozco mi condición, ¿yo qué hago? Me aparto de esa condición, mis hermanos, como tal. A mí me pasaba algo, mis hermanos, y lo voy a comentar así rápidamente. Cuando tomaba mucho, mis hermanos, adivinen qué hacía. Cuando tomaba mucho, mis hermanos, pues a veces devolvía atenciones. Yo les llamaba así, devolver atenciones. Y terminaba haciendo desastres allí donde yo me quedaba dormido, mis hermanos. Y a veces no me daba cuenta y terminaba durmiendo sobre ese mismo vómito, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El arrepentimiento qué es? Cuando yo ya no quiero dormir sobre ese vómito, sino que yo quiero llevar una vida totalmente transformada, quiero apartarme. Entonces miren ese llamado, mis hermanos, a la vida eterna, el llamado al arrepentimiento, mis hermanos, de lo que nos habla el Señor constantemente. El Señor también, ¿a qué nos llamó? A servirle. Es decir, funciones específicas. Mi hermana Hermelinda, llamada a servir allí, una servidora. Mi hermana Aurora, mi hermana Liliana allí, mi hermano Fran allí adelante. Todos tenemos un llamado también a servirle, mis hermanos. ¿Qué otro llamado podría ser? Un llamado que es para absolutamente todos, llevar la palabra de Dios. Todos sabemos que ese es nuestro llamado, nuestra responsabilidad. ¿Qué otro llamado nos tiene el Señor? Llamado a vivir a la santidad, en santidad, mis hermanos. Es decir, que nos apartamos, nos alejamos, porque el Señor nos quiere para su uso y su uso es santo. Entonces allí hay un llamado a caminar, bueno, en santidad. ¿Qué otro llamado? A vivir por fe, mis hermanos, a caminar en fe, mis hermanos. Ese es un llamado que también nos hace el Señor. Entonces miren que estos llamados están muy presentes en nosotros, mis hermanos. Nosotros los tenemos presentes. ¿Hay alguien acá que no quiera vivir en santidad, mis hermanos? Pues yo creo que todos queremos vivir en santidad. El Señor constantemente nos llama noche tras noche, día tras día, madrugada, madrugada. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Cuando hacemos lo malo, ¿qué nos hace el Señor? El Espíritu Santo empieza a inquietar nuestro corazón. ¿Y a qué nos llama eso? A que nos dobleguemos allí delante del Señor, nos humillemos y confesemos nuestro pecado, mis hermanos. Entonces miren que estos llamados los conocemos muy, pero muy bien. Pero hay un llamado, mis hermanos, que a veces no lo tenemos tan claro, mis hermanos, como tal. ¿Y cuál es ese llamado, mis hermanos? El que leemos aquí en este libro de los Hechos, allí en el capítulo 26, mis hermanos. Cuando uno empieza a leer allí a Pablo escribiendo, discúlpenme, a Lucas escribiendo, mis hermanos, como tal, esto, nosotros ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a Pablo, pero estamos viendo un hombre que está hablando de su llamado. ¿Y cuál es ese llamado? A testificar, mis hermanos. El llamado a testificar. A nosotros, como les decía ahorita, todos queremos andar en santidad, mis hermanos. La mayoría de nosotros queremos estar compartiendo la palabra de Dios, mis hermanos, como tal. Queremos caminar en fe, queremos servirle al Señor. Pero hay un llamado que se nos olvida, mis hermanos, y es ese llamado a ser testimonio del Señor, a ser testimonio de Él. Y cuando uno lee aquí el capítulo de los Hechos, este capítulo 26, mis hermanos, uno se da cuenta que yo les decía ahorita, tengamos en cuenta estos versículos que van a ser claves, mis hermanos. Si uno empieza a leer allí el versículo 5, mis hermanos, miren lo que Pablo le dice al rey Agripa. Le dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y si nos vamos allá al verso 22, mis hermanos, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Entonces, ¿qué estamos viendo allí, mis hermanos? Que Pablo, cuando se presenta ante el rey Agripa, mis hermanos, Pablo se está presentando ante este rey, pero Pablo, ¿qué está haciendo, mis hermanos? Él está testificando. Entonces Pablo allí en el versículo 5, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, rey Agripa, haga una cosa, pregúntele a los judíos quién era yo. Pregúntele a ellos y ellos le van a decir a quién yo pertenecía, que yo era un fariseo terrible, es decir, un hombre ceñido a la ley, mis hermanos. Un hombre que consideraba que la salvación venía por obras, mis hermanos, como tal, y no por el Señor Jesús. Entonces él decía, pregúntele, testifíqueles, que ellos testifiquen. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo estaba tranquilo, mis hermanos, porque Pablo decía, y la palabra de Dios que nos dice,
Pablo nos dice allí, mis hermanos, que irreprensible era él, mis hermanos, como tal. Es decir, que el testimonio que él tenía de ser fariseo era un testimonio intachable. Él no vivía de apariencias, él vivía con ese temor a Dios. Entonces él dice, si quiere pregúntale a los judíos, ellos le van a decir cómo era yo. Pero allí en el verso 22, mis hermanos, allí hay un cambio tremendo. ¿Y cuál es ese cambio tremendo? Que Pablo sigue testificando. Entonces en la primera parte Pablo les estaba diciendo al rey Agripa, que ellos le testifiquen cómo era yo. Y en el versículo 22, Pablo, ¿qué está haciendo, mis hermanos? Pablo está testificando de lo que ahora es él. Pablo está testificando de lo que el Señor Jesús hizo en él. Entonces uno se da cuenta que, mis hermanos, que en Pablo habían dos testimonios. Uno antes de conocer a Dios y otro después de conocer al Señor. Entonces, mis hermanos, desde allí uno tendría que empezar, o desde allí podríamos arrancar, mis hermanos. El título del mensaje para esta mañana, mis hermanos, es un llamado para todos. Es un llamado que en ocasiones se nos puede olvidar, mis hermanos. Y el título es de testimonio. Ese es el título para esta mañana, mis hermanos, de testimonio. ¿Y qué quiere decir, mis hermanos, de testimonio? Quiere decir que tenemos que llevar una vida coherente, una vida, mis hermanos, que sea congruente, mis hermanos, como tal. El Señor nos dice en su palabra, mis hermanos, si no estoy mal, en el libro de Apocalipsis, cuando Él empieza a hablarle a las iglesias, en el libro de Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia, mis hermanos, y el Señor le dice que debemos ser fríos o calientes, mis hermanos, pero no que seamos tibios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Ser de testimonio, mis hermanos, es que seamos fríos o que seamos calientes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ser de testimonio, mis hermanos, yo no puedo dar testimonio cuando yo estoy haciendo dos cosas o cuando yo quiero agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. En ese momento yo no estoy siendo de testimonio, en ese momento estoy siendo todo lo contrario, en ese momento estoy siendo de confusión. Estoy siendo de confusión. ¿Usted qué pensaría, mis hermanos, si como pastor usted me ve, no sé, mis hermanos? Había un pastor acá, mis hermanos, el pastor Jonathan. El pastor Jonathan un día me decía, Miguel, él hacía como publicidad en los almacenes, así como esos almacenes de mercado y todo eso. Me decía, Miguel, un día me tocó hacer la publicidad de la cerveza Póker. Y me tocó pararme allá en la calle y me colocaron allá cualquier cantidad de cerveza. Y me tocaba decir, wow, y yo me confronté mucho. Me decía, Miguel, yo me confronté mucho porque yo tenía que hablar bien de la cerveza. Entonces yo decía, y el pastor decía, Miguel, yo lo único que me preguntaba era en qué momento pasa un hermano de la iglesia. Porque van a decir, wow, pastor Jonathan, el pastor, el que predica los domingos, haciéndole publicidad a la cerveza. Entonces uno dice, wow. Entonces, mis hermanos, pastor me decía con mucha gracia, él decía, Miguel, yo no sabía qué hacer, yo solo oraba al Señor. Yo solo oraba al Señor para que me diera esa gracia y que esa cerveza se vendiera rápido, con eso yo ya me quitaba de ahí. Entonces, en ocasiones, ser de testimonio, ¿qué es, mis hermanos? Que nosotros podamos tener una vida coherente, una vida que es coherente, actuar conforme a, eso es coherente. Entonces, si en nosotros hay una nueva vida, mis hermanos, si el Señor nos llama a la santidad, si el Señor nos llama al servicio, si el Señor nos llama a caminar en fe, si el Señor nos llama al arrepentimiento, quiere decir que somos de testimonio cuando hay temor en nosotros y caminamos de esa manera, mis hermanos. Entonces, eso se llama ser de testimonio. Entonces, mis hermanos, en ocasiones a nosotros se nos olvida que tenemos esa tremenda responsabilidad. Mis hermanos, ¿y cómo me hago entender? A nosotros se nos olvida que estamos llamados a reflejar a Cristo en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos de testimonio acá en la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo en la iglesia, digámoslo, en un servicio, un domingo, mis hermanos, que es cuando la iglesia está así full. ¿Nosotros qué podríamos hacer, mis hermanos? Somos de testimonio por nuestras palabras, por ejemplo, entonces que estamos saludando al hermano y lo estamos saludando de la mejor manera y hay una sonrisa en nuestros labios y hay abrazos y hay besos y hay oración el uno por el otro y todo eso es testimonio. Pero mis hermanos, se nos olvida que debemos ser testimonio 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es ser de testimonio. Entonces, ¿qué es ser testimonio más, Pastor Miguel? ¿O qué es un testimonio? Mis hermanos, un testimonio o ser de testimonio es hablar una verdad, es hablar una verdad. Todos nosotros tenemos un testimonio, mis hermanos. Así como lo tenía Pablo, así como Pablo se presenta ante el rey Agripa y le decía, mire, Señor, le dice, rey,
Yo era así, pero conocí de Dios y ahora soy así. Entonces había algo bien importante acá, mis hermanos, ¿y qué? Ser testimonio, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que hablamos, mis hermanos, una verdad. Ser testimonio, mis hermanos, es hablar una verdad. Entonces, ¿y qué es hablar esa verdad? Ser testimonio quiere decir que hablamos una verdad que se basa en lo que hemos vivido, se basa en nuestra experiencia, mis hermanos, como tal. Hay un testimonio que nosotros quisiéramos olvidar, que nosotros, digámoslo así, hay un testimonio en nosotros que quizá nos avergüenza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese testimonio se basa en lo que nosotros hacíamos antes, en las vidas que llevábamos como sin propósito, en las vidas apartadas de Dios, y allí hay un testimonio. Entonces, ¿eso es una verdad? Claro que sí. Y nosotros podríamos decir, allí al fondo está sentada mi esposa, entonces yo le podría decir, cierto, pastora Marcela, que eso es una verdad, que cada vez que yo oí el testimonio es una verdad. ¿Por qué? Porque ella la vivió en carne propia. Entonces en mí hay un testimonio, en ella hay otro testimonio. ¿Por qué? Porque ella, cuando tiene el tiempo de compartir, ella también puede decir, mi esposo era tremendísimo, pero la voluntad de Dios lo cambió. La voluntad. Entonces, en ella hay un testimonio y ella no está mintiendo, mis hermanos. Decía alguna vez el pastor Diego, ¿usted para qué se inventa testimonios? No son suficientes con lo que usted tiene ya. Entonces, nosotros podríamos decir que hay un testimonio en nosotros. Y es una verdad, mis hermanos. ¿Usted qué podría testificar? Entonces alguien podría decir, yo puedo testificar de que Dios me levantó de una cama porque estaba enfermo. Dios me sacó de una cárcel. Dios pagó una deuda. Y eso se vuelve una verdad, mis hermanos. Y esa verdad está fundamentada ¿en qué? Mis hermanos, en la experiencia, en lo que hemos vivido, mis hermanos, en lo que hemos visto, en lo que hemos hecho. Eso es un testimonio. Entonces, mis hermanos, de allí el Señor nos empieza a hablar. De allí en adelante el Señor nos empieza a hablar. Entonces, lo decíamos ahorita, mis hermanos, dos testimonios. Lo que éramos y lo que somos ahora, mis hermanos. Y lo que somos ahora es testimonio ¿de qué? De la gracia de Dios, de la misericordia, del amor de Dios, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el testimonio tiene una función. El testimonio va a tener una responsabilidad, mis hermanos, como tal. Entonces nosotros ya no podemos ser los cristianos, el cristiano que quiere ir a la iglesia porque quiere dar el testimonio. Pastor, por favor, présteme el micrófono al finalizar el servicio. Una vez una hermana se me puso muy brava porque ella me decía, en la iglesia donde yo estaba, todos los domingos habían testimonios, pastor, y allá nos dejaban pasar a dar el testimonio. ¿Por qué aquí no? Entonces yo estaba bien nuevito en el pastorado y yo dije, wow, ¿qué le respondo a esta señora? ¿Qué le respondo a esta señora? Entonces fui y consulté al pastor Diego y el pastor Diego me dijo, fácil, Miguel, dígale a esa mujer que le comente el testimonio. Y si usted siente en su corazón que ese testimonio tiene que ser para la iglesia, usted permítale que ella lo dé a la iglesia. Pero si usted siente que ese testimonio no es para la iglesia, sino para ella, pues háblele así muy francamente. Entonces, mis hermanos, yo me encontré con esa mujer y le dije, cuéntame el testimonio. Y entonces me habló de su testimonio y dije, wow, interesante. Yo le dije algo que una vez escuché. Le dije, mira, el testimonio tuyo, lo hagas público o lo tengas en tu corazón, siempre debe ser para engrandecer al Señor, para glorificarle. Entonces no tienes que tener cuidado de que si te dejo pasar allí delante de toda la congregación hacerlo. Que sea suficiente que tú lo tengas allí en tu corazón y que cada vez que tú puedas hablar de Él, hables, pero para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad que tiene el testimonio, mis hermanos? La primera de ellas, ¿cuál es? Glorificar a Dios, mis hermanos. Nosotros somos de testimonio y no es porque estemos a todo momento diciendo, mire, es que yo era tremendo, dice el pastor Diego, sinvergüenza. No, yo era tremendo sinvergüenza y ahora no lo soy. Mírenme, miren, la vida me ha cambiado, cómo el Señor me ha transformado. No, mis hermanos, el testimonio debe ser reflejado como tal. El testimonio debe ser reflejado y debe ser reflejado para la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, acompáñenme allí un momento al versículo 14. Entonces, el versículo 14 dice, Pablo relata su conversión. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nos damos cuenta que, mis hermanos, el testimonio no es para decir, wow, miren lo que el Señor hizo en mí y solo quedarme en eso, sino que el testimonio es para que muchos más, ¿qué, mis hermanos? Pablo, ¿qué hace? Pablo relata su conversión. Este era yo, un día se me apareció el Señor y el Señor me dijo que tenía que hacer esto, esto y esto. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que el primer propósito de esto, de nuestro testimonio, ¿cuál es? Glorificar al Señor, primeramente al Señor, mis hermanos. Entonces veámoslo de esta manera, mis hermanos. Nuestro cambio, esa transformación, esa conversión de Pablo y la nuestra, no fue por nuestra voluntad, mis hermanos. No fue por nuestra voluntad, mis hermanos, como tal. ¿Cómo me hago entender, mis hermanos? ¿Cómo hacernos entender? Algunas personas, mis hermanos, que ustedes conocen, por ejemplo, yo me veo constantemente con mis amigos de San Andresito. Ellos ya son hombres que tienen negocios locales. Y entonces yo me puedo sentar con ellos y ellos me pueden decir, Miguel, yo ya no tomo. Entonces yo les digo, yo también, yo ya no tomo. Ellos me dicen, Miguel, yo ya no fumo. Entonces yo le digo, sí, está bien, genial, yo tampoco fumo. Yo ya no fumo. Ellos ya no hago esto, yo no hago lo otro. Yo le digo, yo también no lo hago. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí, mis hermanos? Nuestro cambio no fue por voluntad propia, porque muchas veces nosotros quisimos cambiar en nuestras fuerzas. ¿Y cuánto nos duraba ese cambio, mis hermanos? No nos duraba mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo con mis amigos de San Andresito, ellos me dicen, Miguel, yo cambié por fuerza de voluntad. Y nunca más me volví a tomar una cerveza, y nunca más me volví a fumar un cigarrillo, y nunca más me volví a jugar billar, y nunca más hice esto, esto y esto. ¿Qué debería ser un cristiano, mis hermanos? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir glorificar a Dios? Que entonces yo me puedo sentar con mis amigos y yo le digo, pues yo ya no tomo trago, yo ya no fumo como lo hacía antes. Gloria a Dios. No fui yo, fue Dios. Entonces miren que el testimonio es ese, mis hermanos. Que siempre se vea al Señor reflejado en cada una de esas cosas. ¿Por qué nosotros estamos hoy en este lugar y las personas que nos escuchan? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios hizo tremenda obra en nosotros. Y esa obra que el Señor hizo en nosotros, la hizo por su misericordia, por su amor, porque no fuimos nosotros. Es como el hombre que tiene dinero, mis hermanos, como tal. El hombre que tiene dinero puede pensar de dos maneras. Uno, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Uno, por mí, fue por mí. Fue porque yo trabajé desde pequeño, fue porque fui consagrado al trabajo, fue porque fui disciplinado, fue porque fui inteligente, porque soy muy bueno para los negocios. O un hombre cristiano, ¿qué podría decir? Por gloria de Dios, por la misericordia de Dios, porque el Señor así lo quiso, porque el Señor es el que me da las estrategias, porque el Señor es el que provee. Entonces miren esa diferencia, mis hermanos. Podemos ser de testimonio de nosotros mismos. Fue por fuerza de voluntad, fue por inteligencia, por sabiduría. O podríamos decir, mis hermanos, que es lo correcto. Fue para la gloria de Dios. Entonces todos nosotros estamos en este lugar y yo creo, mis hermanos, que eso ya está en nuestro corazón. Glorificar a Dios con todo lo que estamos haciendo. Entonces, mis hermanos, allí hay tremenda responsabilidad. Allí hay tremenda responsabilidad. Glorificar a Dios. ¿Por qué estoy aquí hoy de pie en este altar? Gloria a Dios. ¿Por qué estoy ocupando esa silla? Gloria a Dios. ¿Por qué hoy estoy de pie con este chaleco? Gloria a Dios. Pero también hay una segunda responsabilidad, mis hermanos. Recordemos que ser de testimonio, ¿a qué está haciendo referencia? A vivir una vida coherente, mis hermanos. Coherente. Que en todo lo que nos vean hacer estén viendo al Señor, mis hermanos, como tal. Que ya no estén viendo al hombre, que ya no estén viendo, no sé, mis hermanos, a ese antiguo hombre, sino que estemos viendo el cambio que el Señor hizo en nosotros. Entonces, hay una segunda responsabilidad, mis hermanos, en nuestro testimonio. ¿Y cuál es esa segunda responsabilidad, mis hermanos? Vivir el testimonio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como cristianos hablamos mucho.
Como cristianos, mis hermanos, podemos hablar mucho, mis hermanos, y voy a decir como cristianos, pero bueno, ya pasaron las elecciones. Voy a pensar como políticos. Hablamos mucho, prometemos mucho, pero hacemos ¿cómo? Poco. Entonces, la segunda parte de nuestro testimonio, ¿a qué se refiere, mis hermanos? A que nuestro testimonio va a tener dos partes, mis hermanos. Nuestro testimonio tiene dos partes. Y ya no hablo del antes y el después. No. Ahora hablo de que nuestro testimonio tiene dos partes. Una parte que es verbal, una parte que es con nuestras palabras, mis hermanos. Y otra parte que tiene que ver con nuestros hechos y con nuestras acciones, mis hermanos. Con nuestros hechos y nuestras acciones. Entonces, mis hermanos, nosotros tendríamos que ver que la palabra de Dios nos recuerda eso. La palabra de Dios nos dice, por sus frutos les ¿qué? Los conoceréis. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Dar fruto, mis hermanos, dar fruto tiene que ver ¿con qué? Con testimonio. Dar fruto tiene que ver con testimonio. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, mis hermanos, cuando nosotros nos convertimos genuinamente al Señor, mis hermanos, nuestras acciones tienen que ser totalmente diferentes. Entonces yo, mis hermanos, cuando me convertí al Señor, mis hermanos, genuinamente, ya no quería hacer lo de antes. Cuando digamos que me convertí por ganar puntos con la pastora Marcela, mis hermanos, yo quería seguir haciendo lo mismo. Entonces yo lo decía, jueves en el servicio, pero viernes en el bar, a la misma hora. Entonces, ¿qué testimonio estaba dando yo, mis hermanos? Quizás mis palabras, mis hermanos decían, no, es que yo ya me convertí al Señor. Usted ha escuchado a personas decir, es que yo soy cristiano. Es que yo soy cristiano. A mí me decía un trabajador del colegio, me decía, Miguel, es que yo soy cristiano. No me invite a tomar cerveza porque yo soy cristiano. Pero sabíamos que era carreta porque era más parrandero que todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro testimonio va a tener dos partes. La primera, una parte, mis hermanos, que son palabras. Entonces yo podría decirles a la iglesia, ovejas, hijitos, amados, yo ya me convertí al Señor. Y miren lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pueden ser palabras, mis hermanos. Pero al salir de este lugar yo puedo estar haciendo lo que es malo, mis hermanos. Pensemos por un momento. ¿Por qué el mundo piensa tan mal de la iglesia? ¿Por qué el mundo? ¿Y por qué no? Porque nosotros estábamos ahí, ¿cierto que sí? ¿Por qué el mundo piensa tan mal de la iglesia? Por el testimonio que nosotros damos como cristianos. Y mis hermanos, eso es una realidad. Pero era una realidad antes de que usted llegara hoy al servicio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque después del servicio yo no puedo salir a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis hermanos, ¿qué nos decían? Nosotros pensábamos, mis hermanos, y los cristianos tenemos mucha mala fama. Ayer el pastor Diego lo decía en el devocional que se compartió, mis hermanos. El pastor Diego decía, los cristianos tenemos, no sé, fama de ser malos para pagar, mis hermanos, de ser mala gente, de ser esto, aquello, lo otro, mis hermanos, como tal. ¿Y eso a qué se debe? A nosotros mismos, mis hermanos, a nosotros mismos. Mis hermanos, veámoslo de una manera. ¿Por qué la iglesia, por ejemplo, por qué el mundo piensa tan mal de los pastores? Porque hay pastores que reflejaron lo malo, porque hay pastores que abusan de las ovejas, porque hay pastores que solo quieren, mis hermanos, lucrarse a través de las ovejas, engordar a través de ello, porque hay pastores que en algún momento resbalaron y cayeron fuertemente y que terminaron divorciándose, separándose, metiéndose con mujeres de su congregación. Y todo eso lo vende el mundo, mis hermanos, como tal. Entonces, por eso, mis hermanos, una segunda responsabilidad que debemos tener y que debe ser muy clara en nosotros y tomarla con mucha conciencia, ¿cuál es? Que nuestro testimonio, mis hermanos, puede ser verbal, puede ser de palabras, mis hermanos, pero también, mis hermanos, tiene que ser con nuestros hechos, con nuestras acciones, mis hermanos. Veámoslo de esta manera. Lo que a veces hacemos con las manos, dice un dicho en el mundo, lo borramos con el codo, mis hermanos. Y entonces tiene que haber congruencia allí. Tiene que haber congruencia allí, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Veámoslo así. ¿Qué marca más, mis hermanos? ¿Las palabras o los hechos? Las palabras o los hechos. Yo le podía decir a la pastora Marcela, Marcela, confía en mí, ya no me voy a volver a emborrachar.
Pero Marcela muy en su interior me podía estar diciendo, la pastora me podría estar diciendo, carreta, Miguel, carreta, ya no creo en tu carreta, yo quiero acciones, yo quiero hechos. Muy bien. Entonces miren que hay algo, mis hermanos, que marca mucho más. Las palabras son importantes, claro que sí, pero nuestros hechos tienen que serlo mucho más. Nuestros hechos mucho más, mis hermanos. Así debe ser en nuestras vidas, mis hermanos. Los hechos deben hablar más que nuestras palabras. Nuestro testimonio tiene que hablar más que nuestras palabras. Entonces, cada uno de nosotros lo sabemos, mis hermanos. Pero veamos un ejemplo en nuestras vidas. Veámoslo en un ejemplo en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cómo aprenden nuestros hijos a orar? ¿Cómo aprenden nuestros hijos a buscar de Dios? ¿Cómo lo aprenden, mis hermanos? Los colegios no se los van a enseñar, mis hermanos, a no ser que sea campeones para Cristo. Entonces de una vez le estamos haciendo publicidad al colegio, mis hermanos, a no ser que sea esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo aprenden nuestros hijos a orar y a buscar de Dios? Entonces tenemos que partir de un principio que yo lo comentaba hace mucho tiempo. Nuestros hijos no nacen cristianos, mis hermanos. Nuestros hijos no nacen cristianos. Nuestros hijos se hacen cristianos. Pero ¿cuándo se hacen cristianos? Mis hermanos, ¿cuándo se hacen cristianos? Cuando hay testimonio. Cuando hay testimonio, mis hermanos. Entonces miren que se nos olvida esto. Entonces yo no le puedo decir a Sofía y a Juan, tremendo borracho era su papá. Siéntense acá, chicos, a ver, siéntense aquí en el comedor conmigo. Tremendo borracho yo era. Yo creo que Juan me mira y me dice, ¿qué es eso, papi? Yo le puedo decir, Juan, y mira que eso es una parte de mi testimonio, pero mi testimonio ¿en qué consiste? En que si nuestros hijos nos ven orar, mis hermanos, buscar a Dios, nuestros hijos también lo harán, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Había una imagen en Facebook una vez, mis hermanos. Un hombre que todos los días se arrodillaba, mis hermanos, se arrodillaba delante del Señor, lo hacía en su sala. Hay una imagen muy bonita cuando su hijo también estaba arrodillado, un hijo que hasta ahora estaba aprendiendo a caminar. Y hay una foto tremenda, los dos. Entonces muy seguramente el hijo, el pequeñín, no sabía qué estaba haciendo, pero se postró como se postró su padre. Entonces, ¿eso qué quiere decir, mis hermanos? Que nuestros hijos no nacen cristianos, se hacen cristianos, pero se hacen cristianos por el testimonio, mis hermanos. Cuando nuestros hijos nos ven clamar, cuando nuestros hijos nos ven orar, cuando nuestros hijos ven, mis hermanos, que hay esfuerzo en nosotros, que cerramos el cuarto allá, y mi papá, ¿por qué se encerró, mami? Porque está orando. Porque está orando. Cuando nuestros hijos nos ven allí en la iglesia, allí sirviéndole al Señor, allí estamos siendo de testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que cuando nuestros hijos ven que nosotros estamos buscando al Señor en tiempos difíciles, cuando nuestros hijos ven el quebranto en nosotros, las lágrimas en nosotros, el doblar rodilla en momentos difíciles o en todo momento, pues nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando pasen por tiempos difíciles? Clamar, rogar, arrodillarse delante del Señor, quebrantarse. Entonces miren que el testimonio no es solo decirle, Sofi, Juan, yo era tremendo borracho y el Señor me cambió. El testimonio va mucho más allá, mis hermanos. ¿Y qué es ese testimonio? Que ellos tienen que ver en sus padres, en la pastora Marcela y el pastor Miguel, mis hermanos, y nos tienen que ver a todos nosotros, porque recuerde que cada uno de nosotros es un pastor en su casa. Y nos tienen que ver, ¿qué? Dando testimonio, mis hermanos. Pero entonces, esto empieza a confrontar nuestro corazón rapidito, así, rapidito, en segundos. ¿Por qué? Porque uno como padre se debería entonces estar preguntando, ¿estoy dando ese testimonio? ¿Estoy siendo ese testimonio para mis hijos? Ellos están viendo que en situaciones difíciles yo me desespero o yo clamo al Señor. Porque si ellos están viendo que yo me desespero, ellos también se van a desesperar. Pero si ellos ven que yo allí me humillo delante de Dios, ellos también se van a humillar porque ellos también pasarán por tiempos difíciles. Entonces yo le voy a contar una historia rápidamente, mis hermanos. Juancho, mi hijo, el que usted ve por ahí. Mis hermanos, hace pónganle unos 4 años. Mis hermanos, yo era servidor, yo me colocaba el chaleco, yo todavía tengo el chaleco en mi casa, mis hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis hermanos, mi hermana Lucía, que era mi líder en ese momento, mi hermana Lucía, yo le decía, hermana Lucía, colóqueme en la puerta. Colóqueme en la puerta porque es que
el Señor me va a tratar. Y el Señor me iba a tratar ¿de qué manera? Darle la bienvenida a cada persona que llegara. Entonces me decían, Miguel, usted les tiene que dar la mano y tiene que sonreír. Yo decía, pero yo lo serio que soy, lo parco que yo soy, lo tímido que yo soy. Pues el Señor empieza a tratar conmigo en esa parte. Y entonces, ¿qué pasaba, mis hermanos? Yo me colocaba los domingos mi chaleco, me lo apuntaba acá y salía afuera. Mi esposa llegaba con mis hijos. Mi esposa llegaba un ratito después, yo tenía que estar a las 6 de la mañana en la iglesia. Y mi esposa llegaba un ratico después y llegaba con Juancho. Y el Juancho también tenía un chaleco azul. Y yo me paraba allí en la puerta, y yo me quedaba así. Y Juancho se me paraba a mi lado. Y Juancho se colocaba el chaleco. Y yo me colocaba las manos atrás. Y Juancho se colocaba las manos atrás. Y yo me hacía en una columna. Y el Juancho se hacía en la otra columna. Entonces yo miraba y yo le decía, mi hijo tenía, ¿qué? 5 años en ese momento. Entonces yo nunca le dije, ¿quieres ser servidor? Tienes que ser servidor. Sino que él empezaba a copiar. Él empezaba a imitar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un testimonio. Porque hay un testimonio, mis hermanos. Y a eso es lo que el Señor nos llama. Esa es la importancia que debe estar en nosotros, mis hermanos, como tal. Eso es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Si mis hijos no me ven orar, si mis hijos no me ven buscar a Dios, mis hermanos, pues adivine eso en qué se traduce. Que ellos tampoco orarán, en que ellos tampoco lo buscarán, mis hermanos. Si yo no estoy compartiendo la palabra con ellos, mis hermanos, ¿cómo van a conocer la palabra de Dios y cómo la van a compartir? Pregúntese. Si usted, por ejemplo, le enseña los libros a su hijo, los libros de la Biblia, para que su hijo sepa dónde ubicarse, para que su hijo sepa en dónde voy a encontrar, que me estén hablando de Adán, dónde voy a encontrar a Moisés, dónde voy a encontrar a Pablo, dónde voy a encontrar al Señor Jesús. Entonces yo tengo que ser de testimonio ahí, mis hermanos. Porque si yo soy un pastor, mis hermanos, yo tengo que enseñarle la palabra a mis hijos. Entonces, miren la importancia, mis hermanos. ¿Soy testimonio para bien o puedo ser testimonio para mal, mis hermanos? Entonces miren cómo el Señor nos confronta muy rápidamente en esto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pastor Diego, mis hermanos, y ojalá usted me pueda corregir y me sentiría muy bien que usted me corrija, mis hermanos, que usted me saque de la duda. Pastor Diego, no sé si era el miércoles o el jueves, compartió lo siguiente, mis hermanos, y eso me confrontó muchísimo. Pastor Diego decía lo siguiente, dijo, ustedes pueden hablar de misericordia. Un pastor podría predicar sobre la misericordia, pero eso no lo va a hacer misericordioso. Y cuando él habló de esa manera, ¿cuándo fue? ¿Miércoles o jueves? Muy bien, 5 puntos. Muy bien, muy bien. Los demás ahí yo, no sé. No, mis hermanos. Pastor decía, mis hermanos, usted puede predicar como pastor, usted puede predicar como hermano, como lo que sea. Usted puede predicar de la misericordia, pero eso no lo va a hacer a usted misericordioso. Yo tuve que pausar ahí la grabación y quedarme un ratico diciendo, wow. Y después de eso dijo, usted puede predicar del amor, pero eso no va a hacer que el amor esté en usted. Entonces yo quedé impactado con eso, mis hermanos, y no quedé impactado solo como pastor. Quedé pensativo como papá, quedé pensativo como hijo de Dios, quedé pensativo en todas mis áreas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos muy buenos para hablar. Porque somos muy buenos para hablar, mis hermanos. Pero nos cuesta hacer. Nos cuesta hacer, mis hermanos. Y ahí hay un testimonio, mis hermanos, que, como lo decíamos ahorita, mi hijo, ¿por qué se colocaba el chaleco? De pronto él ni siquiera conocía qué era el servir, qué era estar allí sirviendo, qué tocaba estar haciendo. Pero él quería hacerlo, porque estaba viendo a su papá. Entonces, mis hermanos, allí nosotros tenemos que ser muy claros con esto. Mis hermanos, el Señor nos llama a vivir el testimonio y no simplemente a vivir de Él hablando, sino viviéndolo, mis hermanos, como tal. Entonces, cuando el pastor compartía esto, mis hermanos, yo quedé muy pensativo y yo decía, wow, claro que sí, es así.
Porque yo en muchas ocasiones puedo hablar de la misericordia, porque yo en muchas ocasiones puedo hablar sobre el amor, mis hermanos, pero es muy claro y no lo puedo negar, mis hermanos. O sea, yo no me puedo ocultar delante de Dios. Entonces yo decía, wow, Señor, yo puedo predicar de esto, pero ninguna de estas cosas pueden estar en mí, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Entonces, cuando uno no sabe lo que debe hacer, mis hermanos, uno que tiene que hacer, buscar al Señor. Entonces uno ora al Señor. Uno clama al Señor, mis hermanos, como tal. ¿Y uno qué hace, mis hermanos? Clamar es una oración muy, muy, muy ferviente, mis hermanos. Clamar lo que estaba haciendo el Señor allí en el Getsemaní, que su sudor eran como gotas de sangre. Clamaba porque había angustia, preocupación. Wow, Señor. Si en mí no hay amor, Señor, si en mí no hay misericordia, Dios, si no estoy siendo testimonio tuyo, Señor, ayúdame, ayúdame. Mis hermanos, la oración más corta de la Biblia, ¿cuál es? Pedro ahogándose. Pedro le dijo, Señor, ayúdame. Esa es la oración más corta de la Biblia. Y el Señor extendió su mano y lo sacó de las aguas. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si yo no estoy siendo testimonio, ¿qué debo hacer? Clamar al Señor. Si yo estoy viendo, mis hermanos, que me estoy volviendo un cristiano de iglesia, ¿qué debo hacer? Clamar al Señor. Porque debo ser testimonio en todo momento, en todo lugar, que las personas, que esa multitud de testigos que nos rodean en ocasiones vean al Señor allí reflejado. Mis hermanos, el Señor nos habla de esto, clamar. Y entonces el Señor cómo empieza a colocar amor o misericordia en nosotros, mis hermanos. El Señor cómo nos lleva a ser testimonio. Mis hermanos, el Señor, nosotros quisiéramos que fuera por arte de magia. Es decir, Señor, yo necesito amor. Señor, me eres tan amable, Señor, y colócame, no sé, un 50% de amor, Señor. Por favor, si eres tan amable, actualízame mi corazón. No, mis hermanos. Con el Señor no funciona de esa manera. ¿Cómo el Señor, mis hermanos, nos invita a ser testimonio? Miren, mis hermanos, lo decíamos ahorita, no va a ser por arte de magia. El Señor nos enseña a ser testimonio por medio de ¿qué? De las circunstancias, de las situaciones, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Allí el Señor nos empieza a enseñar a ser testimonio, mis hermanos. Y entonces las circunstancias ya no solo van a ser por lo que nos hablan, mis hermanos. Miren, mis hermanos, yo le puedo compartir a mis hijos la palabra de Dios. Yo le puedo decir, nos sentamos a tal hora acá y dejamos de hacer lo que hacemos y leemos la palabra y oramos. Pero yo tengo que esperar a que mis hijos en algún momento den ese paso de fe ellos solitos. Yo ya les di testimonio. Ellos ya les enseñé palabra, les he enseñado a orar, pero ellos tienen que empezar a desarrollar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que el Señor nos enseña a través de las circunstancias, mis hermanos, no solo para que aprendamos cosas, sino para que las vivamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, mis hermanos? Veámoslo de esta manera. Ya sabemos, ¿qué marca más? Entonces sabemos que nuestro testimonio lo que marca más son los hechos, las acciones que las palabras, mis hermanos, que las dos son importantes, pero los hechos mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensémoslo de esta manera. Mis hermanos, pensemos o comprendamos qué sintió el Padre cuando entregó al Hijo. Pensemos por un momento de esta manera. ¿Qué sentiría el Señor, el Padre, nuestro Dios, nuestro Padre, cuando entregó a su Hijo por nosotros? Y no solo lo entregó, sino lo envió a morir por nosotros. Pues yo creo que ninguno de nosotros lo puede comprender, mis hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros lo podría comprender. Nosotros no podríamos decir, pues yo lo comprendo. Y miren, mis hermanos, de pronto sí hay personas que lo comprenden, claro que sí. Entonces, nosotros no podemos comprender qué sintió el Señor. ¿Qué sintió el Señor, mis hermanos? Hay una historia conocida, mis hermanos, yo solo la voy a parafrasear porque se viene a este momento a mi memoria. ¿Y cuál es? Hay una historia, mis hermanos, de un hombre, mis hermanos, que dirigía un puente levadizo y tenía que levantar el puente cada vez que venía un barco. Y un día llevó a su hijo al trabajo, mis hermanos, eso es una historia japonesa. Llevó a su hijo al trabajo.
Y mientras él veía que venía un barco, mis hermanos, él levantó el puente, mis hermanos, para que el barco pasara. Y en el barco había tremenda parranda. La gente estaba alcoholizada, tomando, bailando, gritando, riendo. Y entonces este operador tenía que levantar las puertas de las partes del puente para que el barco pasara. Mientras lo hacía, su hijo murió. ¿Cómo? Porque cayó al agua. Y él como papá, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que decir, wow, ¿qué debo hacer? Viene un barco con 1000 personas, pero mi hijo está allí muriendo, ¿qué debo hacer? No puedo hacer las dos cosas al tiempo. Mis hermanos, cuenta la historia que este hombre dijo, vamos a salvar a esas 1000 personas. Y mientras iban pasando las 1000 personas en el barco, él les gritaba, muy seguramente no le escuchaban. Él les decía, ustedes no se daban cuenta lo que acababan de hacer. Ustedes mientras estaban en sus borracheras, en sus cosas, bailando, no sé, haciendo todo esto, no se acaban de dar cuenta que mi hijo murió por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Es una historia, si mañana me acuerdo, se las nombro para que usted la pueda tener y la lea, es bastante interesante. Son historias reales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Quién de nosotros podría comprender lo que sucedió con el Padre cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, mis hermanos? Entonces nosotros podríamos decir, wow, ninguno de nosotros, pastor, la mayoría de nosotros no lo podremos comprender. Pero entonces piensen en Abraham, mis hermanos, ¿por qué? Porque Abraham sabía que era perfectamente entregar a un hijo. Entonces Abraham sabía perfectamente que era entregar a un hijo, mis hermanos. No era tarea sencilla, no era tarea fácil, pero Abraham sabía que lo tenía que hacer. Entonces Abraham muy seguramente sabía, mis hermanos, lo que estaba sintiendo el Padre. Piensen en David, mis hermanos. David también tuvo que entregar a su hijo murió, pero su hijo murió por causa de ¿qué? De su pecado. Entonces estos son hombres ¿qué, mis hermanos? Estos son hombres, mis hermanos, que nos podrían enseñar, claro que sí, lo que es perder un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor nos lleva a circunstancias, ¿para qué? Para que nosotros ya no escuchemos lo que alguien nos dijo, sino que para que nosotros lo vivamos. Y para que nosotros comprendamos que pues nosotros sabemos que el Señor entregó a su hijo, ¿por qué? Por amor. Abraham, ¿por qué entregó a su hijo? Por amor. Entonces el Señor nos permite esto, ¿para qué, mis hermanos? Para que nosotros no solo aprendamos, sino para que vivamos estas cosas, mis hermanos. Hay cosas, hay cuestiones que nosotros tenemos que vivir en carne propia para ser testimonio, mis hermanos, como tal. Para ser testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces estos hombres ya no eran palabras, mis hermanos. Estos hombres eran hechos y cada uno de nosotros está allí. Tanto testimonio es la vida de estos hombres que hoy nos enseñan. Usted lee allí el libro de Génesis y Abraham nos enseña en este sacrificio, mis hermanos. Usted lee allí, si no estoy mal, es segunda de Samuel, mis hermanos, y usted lee allí y está leyendo el testimonio de David. Y son enseñanzas para nosotros. Entonces, veámoslo de esta manera, mis hermanos. Estos eran los únicos hombres que podían entender al Padre. Y si hay personas en este lugar, mis hermanos, que han tenido que entregar a sus hijos a Dios, esos hombres sabrán qué es perder un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Eso es ser testimonio. Mis hermanos, Abraham nos sigue enseñando, David nos sigue enseñando, pero ¿qué es lo que ocurre? David nos podría enseñar sobre qué, sobre el adulterio y las consecuencias del adulterio. Pero nosotros, ¿qué ocurre? Que a veces a las palabras no les creemos. Nosotros a veces no le creemos al consejo de nuestros padres. El padre nos da el consejo, nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado con este amigo, ten cuidado con este noviazgo, ten cuidado con esto, con aquello, con lo otro, pero nosotros seguimos incrédulos. Entonces el Señor dice, con que no crees, pues vamos a experimentarlo. Entonces, mis hermanos, Abraham sabía que era perder un hijo y David sabía que era perder un hijo. Y por eso ellos nos enseñan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, mis hermanos? Que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer.
Yo voy a ir aquí rápidamente, mis hermanos. Le voy a leer una porción del Salmo 51. Yo se la leo, tranquilo, usted no la busque allí para que no nos vayamos a perder. Voy a leer desde el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El testimonio es eso. Esa es la importancia de nuestro testimonio, mis hermanos. No se trata de contar una historia. No se trata simplemente, mis hermanos, de demostrar cómo éramos antes y cómo somos ahora. ¿Cuál es el principio fundamental que está allí? Fortalecer vidas, enseñar lo que el Señor nos enseña, mis hermanos, y enseñar para que no caigamos en ese mismo error. Ese es un propósito fundamental. Entonces, mis hermanos, ¿qué ocurre aquí? Ese es el centro del mensaje de esta mañana, mis hermanos. Nuestro testimonio. ¿Y por qué es el centro del mensaje, pastor? Porque, mis hermanos, hay algo lo que siempre nos quiere llevar el Señor y que es a reconocer. A reconocer. ¿Y reconocer qué es? Cuando yo dejo los argumentos, las excusas y delante del Señor acepto todo lo que yo he hecho. Entonces el centro del mensaje, mis hermanos, es reconocer, mis hermanos, si estamos siendo testimonio de Dios. Cuando a uno le hacen esa pregunta, uno que podría responder, mis hermanos, estamos siendo testimonios del Señor. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, está siendo reflejo de Dios. Y entonces tengo que hablar de lo que siempre hablo en los servicios. No es para que salgamos igual, mis hermanos. No es para que usted salga dándose golpes de pecho, mis hermanos, flagelándose la espalda y diciendo, no estoy dando testimonio de Dios, pobrecito, yo mejor no vuelvo a la iglesia. No, se trata de que, Señor, hay un antes y una hora antes. Cuando yo llegué a este lugar, ahora lo que tú me estás hablando. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que si no estoy siendo testimonio de Dios, el Señor me dice, vuelve aquí, no huyas, vuelve. Y yo creería, mis hermanos, que a todo el mundo nos pasa. Nosotros a veces queremos hacer muchas cosas, pero terminamos haciendo lo opuesto. Miren, mis hermanos, la vida cristiana no es de perfección, la vida cristiana es de constancia, de perseverancia. Entonces, hay momentos en que nuestros pies resbalan, pero nos levantamos y seguimos constantes, firmes, creciendo, como lo leíamos hace un tiempo. Entonces, mis hermanos, si hemos dejado de testificar a Cristo, a Dios, no es para salir corriendo de este lugar inmediatamente, sino es para convertirnos de nuevo, mis hermanos, para corregir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace David allí en este Salmo 51, en el verso 13? Le está diciendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Entonces uno se debe preguntar, ¿qué, mis hermanos? Uno debe preguntarse y revisar allí su interior. Y preguntarse eso, mis hermanos. Y no engañarse. Pastor Diego decía esta mañana, los que estábamos allí en la doctrina de Dios, haga una lista de las áreas que usted no le ha entregado a Dios. Haga una lista de eso. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro corazón, mis hermanos, que sabemos que están allí, que sabemos que no son de testimonio, pero aún seguimos conviviendo con ellas. Aún seguimos conviviendo con ellas. Veámoslo fácil. ¿Sus palabras son de testimonio? ¿Lo que usted habla con el hermano es de testimonio? ¿Lo que usted habla en casa es de testimonio? ¿Usted está testificando de Cristo o usted está testificando de usted? Entonces, mis hermanos, el miércoles compartíamos sobre qué, sobre un poco de levadura. Y cómo un poquito de levadura se necesita, mis hermanos, para dañar toda una masa. Entonces decíamos ese miércoles que la levadura es todo lo que nosotros dejamos entrar a nuestras vidas.
y que hacen daño, que fermentan, que leudan, que dañan. Pero también decíamos que la levadura está en nosotros. Entonces nosotros también decíamos que la levadura está en nosotros, mis hermanos. Y nosotros lo sabemos, mis hermanos. Usted sabe y yo sé qué cosas yo debería sacar de mí, pero no lo he sacado. Desde el pequeño hasta el más grande. Desde el joven, desde el niño hasta el anciano. Sabemos, mis hermanos. Sabemos que hay cosas que no son de testimonio para Cristo, pero nosotros queremos seguir dejándolas allí. Y entonces, mis hermanos, ¿cuál es la intención de nuestras palabras? ¿Cuál es la intención de nuestros actos, mis hermanos? ¿Cuál es la intención de nuestros pensamientos? Veas en esto, mis hermanos. Cuando estábamos apartados de Dios, actuábamos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro criterio. Actuábamos conforme a nuestro corazón endurecido, a nuestra terquedad, a nuestra necedad. Entonces, cuando estábamos apartados de Dios, ¿cómo eran nuestras palabras? Nuestras palabras, mis hermanos, cuando estábamos molestos, ¿qué querían hacer? Herir, dañar. Pero ahora que conocemos del Señor, mis hermanos, ¿cómo son nuestras palabras? Miren ese ejemplo tan rápido. Entonces, cada uno de los que estamos aquí nos escuchan y los que nos escucharán, ¿qué van a decir? ¿O qué podríamos decir? ¡Wow, Señor! Aún mis palabras en ocasiones tienen esa misma intención. Aún conociéndote, aún sabiendo quién eres tú, mis palabras tienen esa misma intención. Dañar, herir, sembrar, corromper. Mis pensamientos quizás en el mundo eran unos. Ahora preguntémonos si son los mismos aquí. Conociendo a Dios. Nuestras acciones, mis hermanos. Yo siempre lo digo, y hay una cosa, mis hermanos. ¿Usted ha sentido envidia? Sí. ¿Hemos sentido envidia? ¿Hemos sentido celos? Sí. ¿Practicamos la mentira? Sí. Miren que todavía hacemos cosas que no deberían estar en nosotros, mis hermanos. ¿Y por qué seguimos haciendo estas cosas? Primero, porque queremos. Segundo, porque no se las hemos entregado a Dios. Porque nos ha faltado prudencia. Porque nos ha faltado sabiduría, mis hermanos, como tal. Entonces, ¿a quién estamos reflejando? ¿A Dios o al diablo, mis hermanos? ¿Estamos reflejando al Espíritu o estamos reflejando a la carne? Y como les digo, la idea es que usted no se sienta chantado, que usted baje la cabeza, que usted le comente a su esposa o a su esposo. La idea es que ustedes se puedan revisar y nos podamos revisar los unos a los otros. Esto me está pasando a mí. Esto me está pasando a mí, mis hermanos. Porque no es mi palabra. No es mi palabra, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y si el Señor habla es para que nosotros obedezcamos, para que nos demos cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestro testimonio es hipócrita. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos y saduceos, hipócritas. Nuestro testimonio es hipócrita, ¿por qué, mis hermanos? Porque queremos reflejar una cosa en nuestro exterior, pero estamos viviendo otra cosa en nuestro interior, que no hemos querido entregar a Dios, que sigue allí martillándonos, que sigue allí envenenándonos. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la función de nuestro testimonio? Allí usted está en Hechos 26, acompáñame al verso 28. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 24.
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Testificando. Y era tan fuerte su testimonio, no solo de palabras, sino de hechos, que el mismo rey lo dice: por poco me convences de entregarle mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Piense, mis hermanos, que esto fuera, ¿cómo se diría, mis hermanos? Ese es el propósito del testimonio. Que muchos crean en el Señor. Que muchos crean en el Señor, mis hermanos. Y por eso lo decíamos ahorita. Por eso tenemos que vernos a nosotros mismos. Por eso tenemos que revisarnos a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno puede sacar un balance. Porque cada uno en este momento podría estar diciendo: wow, Señor, estoy siendo testimonio tuyo o estoy siendo testimonio del diablo. Estoy siendo testimonio de lo que tu Espíritu ha hecho en mí o estoy siendo testimonio aún de la carne. El testimonio se basa en que muchos lleguen al Señor. Miren, mis hermanos, el testimonio se basa en que crean en Dios, en que se acerquen a Dios y que no huyan de Dios. Entonces preguntémonos, miren, mis hermanos, y este mensaje de hoy está muy conectado con el mensaje del miércoles. ¿Por qué? Porque habla de nuestras palabras. Y así como nuestras palabras pueden ser de edificación, nuestras palabras también pueden ser de corrupción. Y entonces se reúne un grupo de amigos y ¿qué están hablando? Se reúne un grupo de personas y ¿qué están hablando, mis hermanos? Pueden estar sembrando, dividiendo, murmurando, restando y no levantando. Entonces, nosotros nos tendríamos que ver cada uno allí y preguntarse: wow, ¿será que mi testimonio está atrayendo personas a Dios? ¿O será que mi testimonio las está apartando? Entonces miren que es tremenda pregunta la que nos hace el Señor. La palabra de Dios dice, mis hermanos: el que no recoge conmigo desparrama. Nosotros tendríamos que estar preguntando: wow, mis palabras es para recoger, mis palabras están siendo para que yo traiga, no sé, hombres, mujeres, familias a Dios, o mis palabras, mis actos, mis hechos, mis acciones están siendo ¿para qué? Para que antes salgan corriendo. Por eso lo decíamos ahorita. Muchas personas se burlan de la iglesia. ¿Y es por qué? Por el testimonio de nosotros los cristianos. Porque a veces se ven cosas en la iglesia que no se ven en el mundo, mis hermanos. Y el miércoles lo veíamos en el mensaje, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Si usted lee todos los primeros 10 versos, usted encuentra allí. Entonces uno se pregunta, mis hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Hechos 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. Mis hermanos, Ananías, ¿por qué no quería ir a hacer la voluntad de Dios? Entonces, cuando uno lee la palabra del Señor es muy claro. ¿Por qué Ananías no quería hacer la voluntad de Dios? E ir a Saulo y colocarle las manos. Por el testimonio que él conocía de Saulo. Por el testimonio que él conocía de Saulo, mis hermanos. Entonces veámoslo de esta manera. ¿Por qué nosotros como cristianos, por qué muchas personas no quieren venir a casa de Dios? ¿Por qué nosotros siendo cristianos, muchas personas no quieren venir a casa de Dios? Porque pueden estar viendo nuestro testimonio. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Porque cada uno de nosotros sabe si estamos siendo testimonio de Dios o del diablo. Y no se vale el 50 y 50, y no se vale en ocasiones. Es que en ocasiones, pastor, es que cuando estoy de mal genio soy testimonio del diablo, pero cuando estoy de buen genio soy de Dios. No. O somos fríos o somos calientes. El mal genio, sí, puede venir el mal genio. Y cuando estamos de mal genio, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Testimonio del diablo o de Dios? Si somos testimonio del diablo, vamos a darle rienda suelta a esa lengua. Y vamos a hacer mucho daño con ella. Pero si somos testimonio de Dios, aún estando de mal genio, guardamos silencio. Porque sabemos que es lo correcto delante de Dios. Entonces, Ananías, ¿por qué no quería hacer la voluntad del Señor? ¿Por desobediencia? De pronto sí. Porque había miedo. Porque él le decía Ananías al Señor, mis hermanos, versículos, si no estoy mal, 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, versículo 3. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces vamos a verlo de esta manera y lo unimos acá, mis hermanos. Nuestro testimonio nos hace Saulos o nos hace Pablos. Nuestro testimonio nos hace Saulos o nos hace Pablos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Nuestro testimonio puede hablar de que todavía estamos haciendo malas las cosas. O nuestro testimonio habla de que queremos hacer las cosas bien. Yo lo decía el miércoles. Lo que sale de nuestras bocas es tan terrible que en ese momento somos Saulos. Cuando el Señor nos ha llamado a ser Pablos, a refrenar nuestra lengua, a apartarnos del pecado, de la levadura, de las falsas enseñanzas, del chisme, de la murmuración. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos reflejando? Entonces yo reflexiono, analizo, miro mi interior, hago una introspección, mis hermanos, yo me miro allá en mi interior y estoy diciendo en este momento, ¿estoy acercando o estoy alejando? Mire su hogar. Porque todos sabemos que es nuestro primer ministerio.
mire su hogar, mis hermanos, y pensemos si en el hogar estamos acercando o alejando. No se ponga todavía a mirar las calles, no se ponga todavía a mirar su trabajo, su empresa. Mire su hogar, primero los de la casa. Acercando o alejando. Entonces, yo voy a leer acá una porción, mis hermanos. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Normalmente las que llegan primero al Señor son las mujeres. ¿Y nosotros qué podríamos decir? Que muchos de los que estamos acá, estamos en este lugar por misericordia de Dios, pero estamos en este lugar también, ¿por qué? Porque nuestras esposas empezaron a escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba, mis hermanos? Entonces la esposa empieza a hacer testimonio, y este capítulo allí, capítulo 3, versículo 1 y 2, habla del testimonio de las esposas. Entonces le dice que las esposas tienen que comportarse de tal manera que aquellos que no creen a la palabra crean. Entonces una esposa en Cristo tiene que estar reflejando a Cristo en su hogar, porque allí la colocó el Señor. Porque así como Pablo fue llevado a los gentiles, Pablo fue llevado a ellos para predicar el evangelio, esa mujer ha sido colocada en el hogar, ¿para qué? Para llevar el evangelio a quien, a su pareja, y por ende a sus hijos. Entonces uno se debería preguntar, mis hermanos, y la esposa tendría que preguntarse, ¿será que estoy siendo reflejo de Cristo para mi esposo? Y el esposo debería también preguntarse, ¿será que estoy siendo reflejo de Cristo para mi esposa? Porque allí empieza el testimonio, mis hermanos. Allí empieza el testimonio. ¿Por qué, pastor? Porque una cosa somos aquí y otra cosa somos en el casa. Porque una cosa yo soy aquí en el altar, mis hermanos. Porque aquí en el altar, mi pastor espiritual, no sé qué, cómo refleja a Cristo. Pues yo me puedo bajar de acá, mis hermanos, y ser testimonio del diablo. Acá puedo venir y mi oración y todo, y puedo llegar a casa, ¿a qué? A pelear. Entonces, si una mujer, y discúlpeme que utilice a las mujeres porque también nos sirve el ejemplo con los hombres, si una mujer viene y recibe la palabra de Dios y llega a casa a pelear, el esposo, ¿cómo va a llegar a los pies de Cristo? El esposo tendría que decir, ¿usted dónde estaba? ¿En la iglesia o en un ring de boxeo? Usted recuerda, mis hermanos, eso yo creo que nos pasó a todos los hombres que estamos en este lugar. Yo terminaba de ver una película de Jean-Claude Van Damme y quería darle pata a todo el mundo. Y todo lo que yo aprendía que hacía Jean-Claude Van Damme, yo lo quería hacer. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, queremos hacer eso en casa. Y no llegar a pelear, y no llegar a discutir, y no llegar a leudar la casa, a fermentarla. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que allí nos debemos ver. Entonces el esposo se pregunta y dice, wow, ¿será que mi esposa estaba en la iglesia o qué pasó? ¿Por qué en vez de llegar mostrando, reflejando ese amor, por qué llegó antes, fue a echar cantaleta, a pelear? Entonces ahí se cumple Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. La mujer llega a ser testimonio y se cumple también para los hombres. Llegamos a casa, pero a ser testimonio. Llegamos a casa a compartir esa palabra. Llegamos a casa a hablar lo que el Señor habla a nuestras vidas. No llegamos bravos a casa porque la esposa no hizo el almuerzo. Marcela, estaba en ayuno. ¿Por qué no sabías que yo estaba en ayuno, Marcela? ¿Por qué no me tienes el almuerzo? No, mis hermanos. Entonces mire que todo empieza por casa. Como hijos, ¿será que mis padres están viendo a Cristo en mí reflejado? Y
Y entonces los jóvenes que están en este lugar, mis hermanos, también tienen que ser de testimonio. Porque a veces como jóvenes pensamos que como no tenemos tantas responsabilidades como nuestros padres, podemos actuar de muchas maneras. No. No, mis hermanos. No, chicos. Los jóvenes también tienen que estar reflejando a Cristo, a sus padres. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver lo que ellos están haciendo. Porque uno empieza a ver sus conversaciones, cómo hablan, cómo se expresan. Entonces ellos también nos están mostrando que Cristo está haciendo la obra en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo, mis hermanos, miren mis hermanos, acá hay jóvenes que han venido a recibir de Dios y detrás han venido sus padres. Acá hay niños que han venido a recibir allí en la escuela Kids y sus padres han venido detrás de ellos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los jóvenes también tienen tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor de pronto lo colocó en un lugar donde sus padres no conocen de Dios y no quieren saber de Dios, y ellos también tienen que reflejarlo. Y cuando nosotros empezamos por nuestro hogar, mis hermanos, cuando nosotros empezamos por nuestro hogar, cuando la tarea está hecha en nuestro hogar, en ese momento podemos ir a las naciones. En ese momento podemos salir a la calle. En ese momento podemos salir al trabajo. En ese momento podemos salir a la empresa. En ese momento podemos salir allí al transporte público. Porque estamos siendo testimonio, mis hermanos, como tal. Miren, mis hermanos, revisemos nuestro corazón. Y preguntémonos si aquí somos una cosa y en la calle somos otra. En el hogar. Yo le decía mucho a Sofía en estos días, yo creo que lo compartí con ustedes, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Y todos los días cuando le envío un audio para saber si ya llegó a la universidad, le digo, Sofi, que ellos te conviertan a ti y tú no a ellos. Le digo, apártate de las conversaciones que no edifican. Apártate de la grosería, de la vulgaridad. Apártate. Y cuando tengas la oportunidad, ora por tus profesores, por tus compañeros. Ora por aquellos que están apartados de Dios. Primero casa y después donde el Señor nos envíe, mis hermanos, a hacer testimonio. Entonces, mis hermanos, Pablo, porque estamos hablando mucho de Pablo hoy, mis hermanos. Pablo era un ejemplo de testimonio, de conversión. ¿Y cuándo empezó Pablo ese cambio, mis hermanos, esa conversión? Cuando el Señor empezó a hacerla. Cuando uno lee allí el capítulo 9, vamos allí a capítulo 9, mis hermanos. Capítulo 9, ya leímos desde el 10, ahora vamos a leer desde el 1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mis hermanos, aquí está sellada la conversión de Pablo. Aquí se sella. ¿Cómo así, pastor? Es decir, mis hermanos, aquí en este momento Pablo conoció la verdad,
¿Por qué? Porque todo lo que usted lee antes, allí, mis hermanos, más o menos capítulos 6 y 7, usted ve un hombre que hacía cosas malas. Pero, por ejemplo, con la muerte de Esteban, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, pero ¿por qué este hombre, en vez de maldecirnos, porque lo estamos apedreando, por qué este hombre le dice al Señor, no tomes esto en cuenta? Pablo ya estaba empezando a ser inquietado en su corazón, mis hermanos. Pablo en ese mismo momento ya el testimonio de Cristo estaba tocando su corazón, iba entrando, mis hermanos, así como en nosotros cuando queríamos estar apartados de Dios, pero nos venía la palabra, nos venían las alabanzas, la adoración al Señor, venían los sueños y poco a poco se fue deslizando allí la palabra en nosotros. Así mismo le pasó a Pablo, mis hermanos. Mis hermanos, para ir cerrando. El corazón de Pablo ya se estaba haciendo allí como inquietado por Dios. Miren, tremendo hombres, mis hermanos. Tremendo hombre, mis hermanos, que cuando le dijo sí al Señor, su sí fue sí. Y a partir de ese momento fue testimonio. Y así no le creyeran los demás, así los demás le tuvieran todavía miedo, él seguía siendo testimonio, mis hermanos, del Señor. Y así tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, ¿estamos alejando o acercando? ¿Estamos reflejando a Dios o al diablo? ¿Estamos reflejando el espíritu o la carne? Y nosotros no necesitamos de que el Señor venga y nos haga un balance y nos diga, Miguel, mira, estás en esto mal o estás en esto bien. Porque el Espíritu Santo ya hizo esa obra en nosotros. Y cada uno de nosotros sabe en este momento si está haciendo las cosas, si está haciendo testimonio, si está acercando, si está alejando, si quiere sumar o restar. ¿El testimonio qué es? Una parte verbal, hechos, acciones, para que crean en Dios, para que los que están alejados crean en Dios. Pero el testimonio también ¿qué es, mis hermanos? Que los demás, mis hermanos, puedan ver ¿qué? El amor de Dios, la misericordia de Dios. Que los demás puedan ver también la confianza, la fe en el Señor. Yo le invito a que usted se coloque allí sobre sus pies. Le invito a que nos coloquemos allí sobre sus pies. Lo invito a todos que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y no es tiempo de callar, mis hermanos. No es tiempo de callar. No es tiempo de justificarnos, no es tiempo de decir, pero es que yo actué de esta manera por esto y por esto, pastor, no. Es tiempo de reconocer. Los jóvenes que están aquí deben reconocer cómo está su relación con Dios. Los jóvenes que están en este lugar, todos, absolutamente todos, tienen que reconocer cómo está su relación con Dios. Porque Él es el que lo sabe todo. Y Él no está en este lugar para que ustedes se sientan amedrentados, para que ustedes se sientan asustados. Él está en este lugar para que ustedes puedan reconocer sus vidas. Para que ustedes delante del Señor puedan decir, wow, estoy caminando bien o estoy caminando mal. Estoy siendo testimonio tuyo o estoy siendo testimonio de una vida pasada. Y eso va para todos nosotros, mis hermanos. Hoy hay una pregunta que cada uno ya respondió en su corazón. Hay una pregunta que el Espíritu Santo allí ha hablado a nuestro corazón. ¿Y cuál es esa pregunta y cuál es esa respuesta? Estamos siendo testimonios de Dios. Estamos reflejando, estamos haciendo lo que el Señor ha demandado de nosotros. Amado Señor, Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, mi bendito Dios. Te damos gracias porque hoy tú nos has traído a este lugar con un propósito, Señor. Escucharte a ti, Señor, amado Dios. Que en nuestro corazón siempre esté esa certeza, esa verdad, Señor. Que en nuestro corazón siempre haya esa mansedumbre, esa humildad, Señor, para reconocer que no hemos venido a este lugar a escuchar al hombre, sino a escucharte a ti, Señor.
Y cuando hay, Señor, esa certeza en nuestro corazón, Señor amado Dios, sabemos que todo lo que tú hablas allí a través de tu palabra es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para colocarlo por obra, Señor amado Dios. Padre amado de la gloria, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. En cada uno de nosotros hay un testimonio, Señor, que es para la gloria tuya, Señor. En cada uno de nosotros, amado Señor, hay cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. En cada uno de nosotros, mi Señor amado Dios, hoy reconocemos con nuestros labios, Señor, que no somos los mismos de antes, mi Señor. Cada uno de nosotros sí podemos reconocer que no somos los mismos de antes, Señor. Y podemos reconocer en nuestro corazón, Señor, que no seremos los mismos de hoy, mi Señor, en mucho tiempo, Dios. Tú seguirás haciendo esta obra, Señor. Tú seguirás transformando nuestras vidas, Padre Celestial, porque esa es tu voluntad, Señor, porque esa es tu buena voluntad, Padre Santo. Y así como lo haces en nosotros, amado Señor, lo estás haciendo, Señor bendito Dios, en aquellos que se humillan delante de ti, Padre Celestial. Amado Dios, hoy delante tuyo, Padre Santo. Hoy delante de ti, mi Señor amado Dios. Hoy delante de ti, Padre amado de la gloria. Hoy delante de ti oramos, Padre Celestial. Hoy delante de ti oramos. Hoy delante de ti oramos, amado Señor, mi bendito Dios. Por este tiempo, Padre Santo. Porque hay un testimonio en cada uno de nosotros, Señor. Porque hay un testimonio en nuestros corazones, Padre Celestial. Hoy te damos gracias porque no somos los mismos de antes, Señor. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Y tú, Señor, has hecho esa obra perfecta en nosotros, Señor. Para que esa obra, Señor amado Dios, quede allí en nuestro corazón, quede allí en nuestros pensamientos, quede allí en nuestra memoria, Señor. Pero también para que esa obra, Señor bendito Dios, sea llevada, Padre Celestial. Padre Santo, y te damos la gloria, la honra, Señor, a ti, Señor amado Dios, por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Pero Padre, esto no fue en nuestras fuerzas, amado Señor. Esto fue por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y hoy queremos testificar de esto, Padre Santo, porque no fueron nuestras fuerzas, amado Señor, porque nos costaba dejar muchas cosas, Señor, allí de lado, Señor. Y tú viniste a nuestras vidas, Señor, y tú te acercaste a nuestras vidas, Señor, y tú las transformaste, mi amado Dios. Gracias hoy te damos, Padre Celestial, porque si hoy estamos en este lugar ha sido por tu amor, ha sido por tu misericordia, mi amado Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Dios, porque cada hombre y cada mujer, cada joven que está en este lugar ha sido obra tuya, Señor, perfeccionada día a día, Señor amado Dios, por tu palabra, por tu espíritu, por tu voluntad, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre amado de la gloria. Hoy estamos delante tuyo, Señor. Y hay una responsabilidad en ser hombres y mujeres de testimonio, Señor. Y esa responsabilidad, mi Señor amado Dios, es vivir coherentemente con lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Es alejarnos del pecado, Señor. Es alejarnos de aquello que es desagradable ante tus ojos, Señor. Y hoy estamos delante de ti, Señor, porque ese es nuestro anhelo, Señor, nuestro deseo, porque ese fue tu propósito al traernos a este lugar, mi Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Dios. Que vivamos, que seamos ese testimonio, Señor. Que ya no vivamos simplemente por nuestras palabras, Señor bendito Dios, sino que hoy de hoy tomemos una decisión y es vivir para ti, Señor. Es manifestar, Señor bendito Dios, es que sea evidente todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Y hoy estamos aquí delante tuyo, Señor amado Dios, porque tú nos has traído con ese propósito, Señor. Vivir, Señor, reflejarte a ti, Padre Celestial, en cada una de las cosas que hacemos, amado Señor. Reflejarte, Padre amado de la gloria. Por eso hoy, Padre, mi Señor, si hemos dejado, Señor, de ser este testimonio vivo en ti, Señor, hoy tú nos llamas a que volvamos a hacer ese testimonio, Señor, a que se avive, Señor bendito Dios, allí en nuestro interior, Señor, ese deseo, Señor bendito Dios, de hacer las cosas conforme a ti y a tu voluntad, mi Señor amado. Padre amado de la gloria, a eso nos has traído tú a este lugar, Señor. Y entonces tú hablas a padres, amado Señor, tú hablas a tus hijos, amado Dios, y tú nos hablas y tú nos muestras, amado Señor, estas cosas que tienen que cambiar en nosotros, mi amado Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ser testimonio, Señor bendito Dios, es ser evidentes, Padre Santo. Ser testimonio es ser evidentes, amado Señor. Mostrar, reflejar lo que tú haces a diario en nuestras vidas. Ya no es solo palabras, amado Señor. Son hechos, acciones, frutos, amado Dios. Entonces, Padre, oramos a ti, mi Señor amado Dios. Oramos a ti, mi Santo de Israel.
para que seas tú, Señor bendito Dios, para que seas tú nuevamente trayéndonos, amado Señor, a hacer esas piedras vivas, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Por eso, Padre, si hemos dejado de hacer cosas, Señor, para tu gloria, Señor, tú nos llamas de nuevo para volver a ellas, amado Señor. Por eso, Padre, si hemos dejado de orar en casa, Señor, si hemos dejado de leer tu palabra allí en casa, Señor, si hemos dejado de enseñar tu palabra, Señor, a nuestros hijos, amado Dios, hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón porque quizás no estamos siendo un testimonio bueno para ellos, Dios. Y venimos a ti, Señor amado Dios, para que tú aumentes esas fuerzas en cada uno de nosotros. Hoy venimos a clamar a ti, Señor, a orar a ti, Padre Celestial, para hacer ese buen testimonio, mi amado Señor. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, mi Señor, porque tu palabra es la que toca nuestras vidas, porque tu palabra, Señor amado Dios, la que transforma nuestras vidas, amado Señor. Por eso, Padre Celestial, mi bendito Dios, hoy delante tuyo entregamos cada una de estas cosas, Señor. Tú sabes lo que hay allí en nuestro interior, Señor. Tú sabes lo que habita allí en nuestro interior aún, Señor, y que no te hemos entregado, lo que hay allí en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y tú hoy las traes allí a nuestra memoria, a nuestros pensamientos, Señor, para que no sigamos viviendo igual, Señor amado. Perdónanos, amado Dios, en los momentos, en las circunstancias en que hemos sido testimonio del enemigo, Señor, en que hemos sido testimonio de la carne, Señor, y no de ti, no de tu espíritu, mi Señor amado Dios. Por eso, Padre, hoy queremos abrir nuestros labios, Señor, confesar con nuestros labios, amado Señor, porque en nuestro corazón, Señor, hay cosas, hay sentimientos, amado Dios, que no son tuyos, mi amado Dios. Por eso, Padre, hoy cada hijo tuyo abre sus labios, Señor, y las coloca delante tuyo, Señor, amado Dios. Perdónanos por aquello que contamina nuestro corazón y no hemos entregado delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestro pecado, Señor, aquello que no hemos querido entregar, Señor. Porque sabemos, amado Señor, que hay allí, Señor, cosas, celos, envidias, pleitos, contiendas, dice tu palabra, Señor. Quizás hay amargura, Señor, raíces de amargura en nuestro corazón. Quizás hay sentimientos contra nuestros hermanos que no deberían ser así, Señor. Pero hoy, Padre Santo, estamos aquí delante tuyo, delante de tu presencia, Señor, rogando, clamando a ti, Señor, por esa libertad, Señor. De esto se trata, estar delante de ti, Señor. No se trata de salir igual como llegamos, Señor. Se trata de tener esa libertad, Señor, que solo tú puedes traer a nuestras vidas, Dios. Y por eso oramos, Señor amado, porque queremos ser ese testimonio fiel, Señor, de ti, Señor, porque queremos ser ese testimonio de ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Por eso hoy queremos dejar todas estas cosas allí atrás, Señor, nuestras palabras, Señor, lo que hemos sembrado allí, Señor, en el aire, Señor, en los corazones, Señor. Eso no es testimonio tuyo, Padre Santo. Hoy te pedimos perdón, Señor amado Dios, y oramos a ti, Señor amado, por esa libertad, Señor. Oramos, amado Señor, mi bendito Dios, allí por los hogares, amado Señor, porque cada hombre que tú has colocado en el hogar, porque cada mujer que tú has colocado en el hogar, Señor, tú lo has colocado con un propósito, Señor. Y es que sea ese reflejo tuyo, Padre Celestial, que muestre lo que tú has hecho en sus vidas, Señor, para que muchos puedan llegar a ti, Señor amado Dios. Para que se acerquen a ti y no huyan, Padre Santo. Por eso perdona esas palabras que a veces se ven en los hogares, amado Señor. Perdona esa contienda, Señor amado Dios, que se ven en el hogar, Señor. Esas luchas, esas peleas, Señor, esas palabras, Dios. Tú nos has llamado a testificar de ti en todo momento y en todo lugar, Señor. Tu palabra dice que fuimos creados, preparados para toda buena obra, mi Señor amado Dios. Y eso es ser testimonio, Señor. Morir a nosotros, Señor, para que tú seas vivificado y glorificado, Señor. Por eso no quiero llegar a casa y, Señor, por eso no quiero seguir caminando, por eso no quiero seguir haciendo lo mismo, Señor, cada vez que llego a casa, Señor. Por eso no quiero seguir teniendo esas palabras duras con mis hijos, Señor, quizás con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, Señor, sino quiero ser ese reflejo tuyo, Señor, de que hay amor, Señor, de que hay misericordia, Señor, y que cada vez que estoy ante tu presencia, Señor, tú me llenas una vez y una vez más de ella, Señor. Por eso levanta a estas mujeres, amados, Señor, levanta a estos esposos, levanta a estos hijos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Levanta a los líderes, levanta a los equipos de trabajo, levanta a estos pastores, amado Señor, para que todo lo que hagamos, amado Señor, esté reflejando tu amor, tu misericordia, tu consuelo, tu abrazo, tu fortaleza, Señor amado Dios.
Ese es el testimonio, Señor, al cual tú nos llamas a cada uno de nosotros, Señor. Que te vean a ti a través de nosotros, Padre Celestial. Por eso, mi amado Señor, y nos has traído a este lugar, Señor. Por eso hoy estamos orando delante de ti en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Sé que tú estás haciendo esa obra en cada corazón, en cada vida, en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Y perdónanos, amado Señor, porque esa obra, Señor bendito Dios, somos nosotros los que con nuestras palabras, pensamientos y acciones, amado Señor, con nuestro corazón endurecido, nos alejamos de esa obra, nos apartamos, Señor. Pero hoy tú nos llamas nuevamente a volver, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, porque queremos ser ese testimonio al salir de este lugar, Señor. Porque queremos que nuestras palabras no sean como las de antes, Señor, sino que sean de testimonio, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo, hoy, Señor, te damos gracias, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, hoy te damos gracias, mi amado Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. No solo en este lugar, Señor, sino lo que tú estás haciendo, Señor, allí, Señor, en los que están allí escuchando tu palabra, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Amén y amén.